toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. En el verso 28, la misma palabra de Dios nos dice, llenad, Dios dijo, los bendijo y les dijo, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces, en las aves, en todas las bestias. Desde un principio Dios otorgó autoridad al hombre sobre los seres creados, sobre los seres animales. Él les dio autoridad sobre todo lo que Dios había creado. Y esto es un gran privilegio que tenemos como raza humana, que tenemos como hombre. Sin embargo, todavía hoy en día resta un poco de esos primeros vestigios de autoridad. Sin embargo, hoy el hombre, hemos visto cómo las fieras del campo, las fieras de los mares, pueden fácilmente destruir al hombre, porque ya el hombre no tiene autoridad sobre ellas. Sin embargo, desde aquel tiempo, el propósito de Dios para nuestras vidas es darnos esa autoridad. Es impresionante cómo Dios, al crear al hombre y a la mujer, lo primero que hizo es bendecirlos. Y lo dice de una manera impresionante en el versículo 28, y los bendijo Dios. Y es una manera hermosa de ver el carácter de nuestro Dios, de siempre bendecirnos. Él no nos quiere maldecir, Él no quiere destruir nuestras vidas. Él no dice, sabes que ya no quiero saber nada de ti. No, dice la Escritura que Él nos ha bendecido. Y Él bendijo a Adán y a Eva, y lo primero que les dijo fue fructificar y multiplicaos, llenar la tierra, y ciertamente, como decía el pastor, sojuzgarla, que quiere decir gobernarla, dominarla, establecer el gobierno que provenía de parte de Dios. Yo me imagino que si en el huerto del Edén todo era hermoso, el león no se comía a Adán y a Eva, sino era un ambiente de paz y de armonía entre el hombre y la naturaleza. Y esto era algo hermoso, algo impresionante en aquel entonces. Pero algo sucedió, pastor. Sí, lamentablemente algo sucedió. Esto nos lo describe en el capítulo 3, donde dice que había una serpiente que era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios te ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Esa serpiente, curiosamente, empezó a hablar algo increíble, pero no es más que el mismo ser maligno, disfrazado de una serpiente, queriendo engañar a la mujer, queriendo dejar una desconfianza, una duda, mintiéndole a la mujer para que la mujer y el hombre desconfiaran de Dios. El enemigo siempre ha venido a querer que desconfiemos en la bondad de Dios, que desobedezcamos a Dios y que nos alejemos de Dios. Estas tres características son las que el enemigo siempre va a querer influir sobre nuestras vidas. Número 1, no obedecerlo. Número 2, no confiar en Él. Y número 3, alejarnos de Él. Por eso a lo largo de nuestra vida nos debemos de cuidar de estas tres cosas, porque esto nos aparta de Dios y nos aleja de Dios para llevarnos al dominio de las tinieblas. Fue así como el mismo enemigo, mintiendo y haciendo desobedecer a Adán y a Eva, ¿verdad?, perdieron la autoridad. ¿Por qué? Porque desobedecieron a Dios, como también el mismo diablo lo había desobedecido. Desobedecieron a Dios y entonces Dios retira su autoridad sobre el hombre y sobre la mujer a causa de la desobediencia. Y vemos como el hombre ahora, en lugar de tener autoridad sobre el enemigo, sobre el mismo diablo, ahora es al revés. El diablo ahora tiene autoridad sobre el hombre. Y esta es una gran tristeza. Una gran tristeza porque fue así como el mal empezó a tener dominio sobre el hombre. Fue así como el hombre se sometió al mal, se sometió al pecado. Y es así como el hombre tiene la caída más grande que pueda tener a lo largo de la historia. El hombre cayó y fue esclavo de la maldad.
fue esclavo de las tinieblas. Y esto es algo muy triste, porque después de lo que Dios había proyectado para el hombre, de esa bendición, de esa autoridad, de ese señorío, de ese dominio sobre todos los animales y aún sobre el mismo diablo, el hombre la perdió por causa de la desobediencia, de no confiar en Dios. Y vemos cómo se aleja el hombre de Dios cuando sale de aquel huerto del Edén. Sí, efectivamente, cuando Eva en ese momento decide confiar en esa serpiente. La serpiente le está diciendo, no, no vas a morir. Y así es la maldad. La maldad viene a nuestras vidas y te dice, ¿sabes qué? No confíes en Dios. Haz lo que tú crees que es mejor. Olvídate de Dios. Olvídate de lo que dice la palabra de Dios. Haz lo que tú quieras. Y eso fue lo que hizo Eva. Eva dijo, no, esto no me conviene. Creo que como que Dios no me ama realmente. Y ella tomó su propia decisión. Actuó en su autosuficiencia. En decir, yo voy a hacer lo que yo pienso que es mejor. Y hasta el día de hoy eso sucede. Muchos de nosotros, aún siendo cristianos, en un momento podemos tomar decisiones y decir, no me importa lo que diga Dios. Dios dice no adulterar, yo voy a adulterar. No mientas, yo voy a mentir. Y esto sucede todavía hasta el día de hoy. Y vemos aquí en el huerto del Edén cómo Eva cae en esa tentación, cae en ese pecado en el momento de la desobediencia. Y también su esposo, ¿verdad? En este momento él cae y hace exactamente lo mismo porque él amó más a su esposa que a Dios. En lugar de decir, ¿sabes qué, Eva? No lo vamos a hacer. Yo me imagino, pastor, si Eva hubiera dicho, no, no hay que hacerlo, o Adán hubiera dicho, no, hay que caer en esta tentación, todo hubiera cambiado. Pero ambos como matrimonio, como pareja, cayeron. Y entonces, en ese momento ellos rindieron la autoridad que Dios les había dado a la tiniebla, a la oscuridad. A mí me sorprende lo que dice la Biblia en la carta del apóstol Juan. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, la Biblia nos dice, sabemos que somos de Dios, pero dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Esta es una declaración tremenda. Dice la Biblia que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué? Porque todo el mundo hemos desobedecido a Dios. Hemos rechazado el consejo de Dios. Nos hemos alejado de Dios. Y entonces el maligno dice que tiene autoridad sobre todo el mundo. Es increíble, pero el maligno tiene autoridad sobre todo aquel que no quiere saber nada de Dios, que no le interesa a Dios y que prefiere sus propios caminos. Efectivamente, estos son los principios que vemos en la palabra de Dios, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 14, en el verso 17, dice la palabra de Dios, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y hasta el día de hoy podemos ver estos principios, pastor, cuando nosotros queremos hacer lo que yo quiero, la soberbia y sobre todo la soberbia ante Dios. Que decimos, ok, Dios, tú dices esto, no me interesa. Y es lo mismo, es el mismo principio el día de hoy, esa soberbia y ese orgullo, pastor. Es el mismo principio que sembró el diablo en el corazón del hombre. Hoy por eso la soberbia, el orgullo, la mentira son características precisamente de aquel ser que se levantó en contra de Dios. La rebeldía, todo eso son características de aquel ser y desafortunadamente esas características las ha inyectado en el hombre. Por eso es de que el hombre hoy nos parecíamos más al enemigo que a Dios. Pero Dios, eso es lo que Dios quiere cambiar. Precisamente Dios quiere hacer un cambio a través de la persona de Jesucristo.
Sí, efectivamente, cuando nuestro Señor Jesucristo viene a esta tierra, entonces dice la palabra de Dios que Él viene a recuperar, pastor, lo que se había perdido. Así es, esto lo vemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, y vemos como en el verso 10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido muchas cosas, la justicia, la inocencia, la santidad, el dominio, la autoridad se había perdido. Todo lo que el hombre había recibido de parte de Dios, el hombre lo había desechado por causa de creerle más a la mentira y dejar de confiar en Dios. Realmente es muy triste lo que sucedió en aquel día en que el hombre pecó en contra de Dios. El hombre le dio la espalda a Dios y a causa de eso es el sufrimiento que hoy en día encontramos en el mundo. En el mundo hay sufrimiento, hay dolor, hay tristeza, hay desesperación, hay soledad, hay traición, hay tantas cosas que fueron causadas desde un principio por causa de que el hombre dejó de confiar en Dios. Pero hoy es el tiempo de buscar y regresar a Dios. Hoy es el tiempo de revertir aquello que desde un principio nos hizo daño, pero hoy, como dice la Escritura, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy es el tiempo de la salvación, hoy es el tiempo de recuperar lo que el diablo nos quitó. Sí, efectivamente, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, la autoridad nuevamente es delegada al hombre. En el Antiguo Testamento, pastor, nunca vemos a ninguna persona liberando o echando fuera demonios, puesto que el hombre no tenía autoridad. Inclusive yo buscaba diablo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento no lo vemos. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía autoridad sobre la tiniebla. Solamente Dios decía, aléjate de los brujos, los hechiceros. Él establecía las leyes, ¿verdad? Pero nunca se ve al hombre echando fuera demonios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no tenía la autoridad? Pero cuando viene nuestro Señor Jesucristo, viene pastor, a recuperar. recupera. Ahora, el Señor Jesús como hombre, porque vino como hombre, como uno de nosotros, sentía, se cansaba, tenía hambre, todo lo que un hombre podemos hoy sentir. Pero Jesús, el Hijo de Dios, como hombre, la Biblia nos habla de una perfecta obediencia. Mientras Adán y Eva fueron desobedientes, dejaron de confiar en Dios y se alejaron de Dios, el Señor Jesús vino a hacer todo lo contrario, es decir, a revertir lo que el primer hombre había hecho. Por eso también al Señor Jesús se le conoce como el postrer Adán. Pero Él vino a recuperar lo que se había perdido. Y es así como debido a su obediencia, a su perfecta obediencia, el Señor Jesús recobra esa autoridad. Aquella autoridad que se había perdido, el Señor Jesús la recupera. A mí me sorprende lo que dice la Biblia en el capítulo 5 de Juan. Y dice algo interesante en el verso número 30. Estas son palabras del mismo Señor Jesucristo. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús como hombre vino a hacer la voluntad del Padre. No hizo lo mismo que Adán. No confió ni escuchó la mentira del diablo cuando el diablo lo tentó en el desierto en aquellas 3 ocasiones. No le hizo caso. Jesús fue tentado como fue tentada Eva. Pero Eva cayó y Jesús no. Jesús tenía que hacer todo lo opuesto para recuperar esa autoridad con la cual Dios había creado al hombre. Gracias al Señor Jesucristo, hoy el hombre ha recuperado esa autoridad. Gracias a Él hoy y a la obediencia hoy, Cristo Jesús recuperó la autoridad
que se había Y esto es increíble. El Señor Jesucristo dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Y el Señor Jesús siempre estuvo sumiso, sometido. Dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Inclusive en el Getsemaní lo dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos al Señor Jesucristo en ese sacrificio que dio por toda la humanidad, por toda la raza humana de todos los tiempos. Y Él lo hizo en obediencia. Y es increíble, pastor, que esta obediencia de nuestro Señor Jesucristo lo lleva a recuperar esa autoridad que se había perdido por la desobediencia del mismo hombre. Ahora el mismo hombre se la entregó al como hijo de hombre, viene el Señor Jesús a recuperar precisamente esa autoridad mediante su obediencia. Y algunos podrán decir otras cosas de nuestro Señor Jesucristo, y algunas personas pudieran pensar, ¿verdad?, que Él tuvo hijos, que otras cosas que se han mencionado, pero para desvirtuar y para... Estas son mentiras que provienen de la tiniebla, precisamente para que quieren dar a entender que el Señor Jesús no fue obediente, que Él por ahí hizo cosas a escondidas, pero no fue así. La palabra de Dios nos dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. De tal manera que de una manera impresionante, increíble, pastor, recupera nuevamente la autoridad que se había perdido. Y entonces en el Nuevo Testamento podemos ver ya al Señor Jesús echando fuera demonios. Y teniendo autoridad sobre las tinieblas. Este relato hermoso que nos habla el Evangelio de Lucas capítulo 8, en el verso 27, dice: al llegar Él, o sea Jesús, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Pero este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies. Acá vemos cómo este hombre se postró a sus pies, pero este hombre estaba endemoniado y exclamó a gran voz, diciendo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Claramente el Señor Jesucristo demostró su autoridad sobre aquellos seres angelicales que se convirtieron en demonios cuando siguieron la rebeldía, la maldad y la soberbia del diablo. Y esa es una buena noticia. Dice la Escritura en la carta a los Colosenses capítulo 1 verso 13, dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y esto es algo impresionante, porque los que hemos nacido de nuevo, los que decimos: yo confío en Jesucristo como mi único Salvador, somos aquellos, pastor, que hemos sido trasladados de una manera espiritual, dice la Escritura, de la autoridad, del poder que tenía esa oscuridad sobre nuestras vidas. Ahora hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo era pequeña, en la casa de mi papá, continuamente yo veía sombras. Entraba a la cocina, sobre todo en las noches, y yo veía sombras. Pero todavía no conocía yo a nuestro Señor Jesucristo. No había yo leído la palabra de Dios y solamente me daba miedo, no sabía qué hacer. Y yo decía: ay, las sombras ya vinieron. No quería entrar en las noches a la cocina porque ya sabía que había una sombra que estaba merodeando, pero yo no sabía qué hacer. Pero ahora dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo ha recuperado esa autoridad, de tal manera que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos va a dañar. Es tiempo de confiar en nuestro Señor Jesucristo. Si en algún momento hemos puesto nuestra fe, pastor, en las limpias, ¿cuánta gente nos puede venir y decir: ¿sabes qué? Pues como que no funciona la oración, ¿verdad? Has estado orando al Señor Jesús y pues las cosas no funcionan. Mira, pues vamos con este adivino, o vamos a una limpia, o que te lean las cartas, que te quiten esa mala vibra.
Pero hoy quiero decirte que el Señor Jesucristo vino a deshacer toda esa obra del diablo. Hoy es un día también y un llamado para renunciar. Si tú has estado en esto, en el ocultismo, hoy es el día para renunciar y decir, yo no quiero más estar ahí. Yo quiero estar en el reino de nuestro Señor Jesucristo y rechazar todas estas obras de la tiniebla, pastor, que nada nos va a beneficiar definitivamente. Es increíble, la Biblia nos habla en 1 de Juan capítulo 5 verso 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda. Y algo interesante, vea lo que dice: y el maligno no le toca. El Señor Jesucristo nos ha trasladado a su reino y el enemigo no nos toca, dice la palabra de Dios. Va a haber tentaciones en este mundo, va a haber tentaciones en tu vida, pero no te dejes engañar. Dios está contigo. Confiemos en Él. Busquemos la obediencia a su palabra. Te animo a que hoy pongas tu fe en Él. El diablo no te puede tocar, porque Cristo te ha dado la autoridad con la cual, dice la Biblia, en Lucas capítulo 10, en el verso 19, he aquí, les doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Te animamos a que tengas esa fe en el Hijo de Dios, que venció a las tinieblas y que te ha dado ahora su autoridad en el nombre de Jesús. Esto es algo muy interesante. Me gusta lo que dice la carta a los Colosenses capítulo 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso quiere decir que nuestro Señor Jesucristo vino a destruir toda esa obra de maldad. Y allí es donde nosotros estamos llamados a depositar nuestra fe en lo que el Señor Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo quisiera que hacer un paréntesis, pastor, que a veces como cristianos es interesante cuidar nuestra vida. Así es. Porque podemos abrir puertas. Efectivamente, el diablo no tiene por qué venir a entrar a nuestra vida, pero nosotros podemos abrir puertas, y cuando abrimos puertas, pastor, entonces es que empezamos a experimentar esa opresión espiritual. Por eso es interesante, si nosotros fallamos, Padre, perdóname, me arrepiento en el nombre de Cristo Jesús. Y de una manera sorprendente esas puertas a las tinieblas se cierran porque hay un arrepentimiento. Y esa autoridad sigue sobre nuestras vidas. Así que no tengas temor. Ahora que yo ya conozco la palabra de Dios, pues ya puedo decirle a esas sombras: váyanse en el nombre de Jesús, y no estar ahí sometida a ese temor. Y tú puedes hacer lo mismo. Si eres una persona nacida de nuevo, puedes hacer lo mismo, pastor. Es increíble lo que dice la Biblia en Filipenses 2:8. Dice: y estando el Señor Jesucristo en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre, o sea, una autoridad que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios nuestro. Te invitamos a que tomes la autoridad que hoy Jesucristo te ha dado, y en el nombre de Él las tinieblas huirán de tu vida. Ya no te dejes atrapar por la depresión, por la tristeza, intentos de suicidio. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hoy es tiempo en que te levantes y tomes la autoridad que el Señor Jesucristo nuevamente recuperó en la cruz del Calvario, y rechazar todo este poder de la tiniebla sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio. Levántate, porque el Señor Jesús te ha dado la victoria. Amén. Pues pastor, ¿por qué no terminamos orando? Vamos a orar. Pues te invitamos a que junto con nosotros levantes una oración y le digas: Señor Jesús, gracias por la autoridad, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia, gracias por tu obediencia perfecta. Y el día de hoy acepto y recibo la autoridad que tú me has dado, porque me has trasladado de las tinieblas al reino tuyo.
al reino de la luz. Gracias, Señor, porque el enemigo no me toca y ahora la autoridad está en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues hasta la próxima, amigos, y bendiciones.